Muy buenas tardes a todos. Ahí sí. Tenía el teléfono con segundo audio para saber cómo va saliendo la transmisión. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un abrazo a todos los que nos acompañan, a todos los 30. Y voy a partir ahí con Andrés. Querido, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Qué bueno que tenerte con nosotros también. Un nuevo día domingo, ya la última reunión de jóvenes que tenemos. Y como vieron en el programa al comienzo, hoy no tendremos juegos. Y no tendremos juegos por culpa de nuestro hermano Andrés. Así que no tendremos juegos, pero sí habrá un premio. Sí habrá un premio que es un pasaje todo incluido hasta la iglesia de nuestro hermano Andrés, a conocer. Ahí Un está. pasaje con hospedaje incluido por nuestro hermano Andrés. Mirá, Y ahí el está el pasaje, hospedaje. Ahí abajo, ese sillón se hace cama. Hasta ese unos sillón se 9 secaba. hijos hemos tenido, así que no hay ningún problema. Aquí yo he visto aberrando cualquiera, así que no hay problema. Un pasaje a conocer la iglesia, pero tiene que enumerar en orden las reuniones que hemos tenido y los temas que se han tocado. Así que el que quiera ganar un premio, no a Buenos Aires, pero quizá ir a Coyhaique, como ahora no se puede viajar en avión, está difícil, pero, pero hay premio para el joven o la señorita que nos diga las reuniones que hemos tenido y en orden. Así que un abrazo a todos los que nos acompañan en este día. Qué rico que puedan estar con nosotros un nuevo domingo y es la última reunión de jóvenes que tenemos en este año. Eh, Todos sabrán que ha sido un año súper complicado, pero gracias a Dios su palabra no ha faltado. Hemos tenido hermanos que nos han ayudado. Han habido muchos jóvenes que se han conectado con nosotros y las reuniones casi duran más en el ámbito de preguntas porque se han alargado tremendamente. Así que hoy día, jóvenes, un abrazo a cada uno de los que nos acompañan. Qué rico que puedan estar con nosotros. Y comentarles que tenemos tres coros en este día. Tres coros en este día. Y en este día, en esta reunión, nos ha ayudado los hermanos de la iglesia en Concepción. Está Luchito Rodríguez por ahí, está Erwin también, que Erwin nos va a ayudar con la segunda oración en este día. La primera la voy a hacer yo y la última la va a hacer mi hermano Hugo para terminar, para cerrar este ciclo de reuniones. Pero hoy día nuestros hermanos de Concepción han querido compartir con nosotros también sus coros. Así que antes de comenzar, de que pongamos las canciones, vamos a orar para empezar. Así que los invito a todos a que tomemos unos par de minutos y oremos para comenzar esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, alabamos su nombre, el único Dios verdadero que nos habla el salmista, el único digno de toda adoración. Y Padre, queremos en esta hora que usted nos guíe, que usted nos ayude a entender, a escuchar con tranquilidad su palabra en esta última reunión. Gracias por las bendiciones múltiples que ha tenido. Gracias por estas reuniones tan, Padre, tan sencillas que usted nos ha dado y que podamos poner en práctica, Padre, lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, sea una realidad en nuestra vida, en nuestro andar. Queremos, eterno Dios, que usted nos vaya dirigiendo, que podamos ser luz con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de universidad, con nuestros compañeros de colegio. Que usted, Padre, nos guarde de todo mal, así como en este año tan diferente, tan duro, eterno Dios, nos ha librado de enfermedad, de peligro, de accidentes, cosas que a veces no vemos. Y eterno Dios, queremos quedar en sus manos. Sea usted con nosotros en este día. Sea usted, Padre, dirigiéndonos. Sea usted, Padre, obrando con nosotros. Queremos, eterno Dios, que aparte de aquellas distracciones,
que ayude a nuestro hermano Andrés, que lo guíe también en la exposición de su palabra. Que, Padre, lo que escuchemos sea una práctica diaria. Eterno Dios, queremos quedar en sus manos. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a amar, nos enseñó, Padre nuestro, con su ejemplo, y Él entregando su vida por nosotros. Y si esta hora, en este día domingo, ya terminando un nuevo año, podemos acercarnos en oración, es gracias a Él, porque su sangre es la que nos ha hecho cercanos, es su obra perfecta, un sacrificio lleno de misericordia, amor, puesto y entregado en la cruz del Calvario. Eterno Dios, queremos quedar ahora en sus manos. Sea usted con nosotros dirigiéndonos. Y damos gracias y pedimos por todos aquellos que están conectados y los que se están conectando por medio de esta plataforma. Damos gracias, eterno Dios, en el nombre precioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, a continuación vamos a poner dos canciones que son de nuestros hermanos de Concepción, que han compartido con nosotros. Así que vamos a compartir el PowerPoint y después nos encontramos de nuevo. Al contemplar tu creación, vislumbro un fulgor de tu gloria, pero tu gracia y amor eternal, tu muerte ha podido expresar. Señor, tú hiciste los montes, las estrellas conoces por nombre, tú que te levantas y haces andar, como el águila hazme volar. Señor, ya sé que débil soy, tropiezo y caigo en la senda. Levántame y hazme andar, plantado en tu voluntad. Señor, tú que hiciste los montes, las estrellas conoces por nombre, tú el débil levantas y haces andar, como el águila hazme volar. Tú que el débil levantas y haces andar, como el águila hazme volar. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu tierra resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Alzaré mis ojos a los montes,
todo viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nos dará un gran resbaladero y se dormirá el que guarda. Jehová es su guardador, desde ahora y para siempre. Ahí está, queridos hermanos, para comenzar esta presente reunión. Gracias a nuestros hermanos de Concepción, que también nos han querido compartir con nosotros en este día. Y ahora, entrando en tierra derecha, entrando en nuestra última reunión de jóvenes, ahí vemos a Andrés que está acompañado, así que damos la bienvenida nuevamente a todos los que han ido ingresando mientras estaban los coros. Y para comenzar la reunión y dejar vía libre a nuestro hermano Andrés para que nos exponga en esta tarde, en estos minutos que tenemos, vamos a orar nuevamente antes de comenzar. Y nuestro hermano Erwin, mi amigo Erwin de Conce. ¿Cómo está, Erwin? Hola, ¿cómo están? Bien. Bien. Bien, bien. Erwin nos va a acompañar hoy día en oración. Es uno también de los que está encargado con mi hermano Luis, que también está con los niños de la reunión de jóvenes por allá. Y ellos han compartido con nosotros los foros. Así que, Erwin, todo suyo. Después damos la vía libre a nuestro hermano Andrés para comenzar. Oremos. Padre, gracias por tu Hijo, gracias por nuestro Salvador, quien es el que permite que podamos estar acá, que podamos reunirnos, que podamos alabar tu nombre, podamos orar, podamos, a pesar de las distancias, compartir a través de este medio que sin duda ha sido bendición para todos. Agradecemos por él, agradecemos porque tú nos entrelazas y nos permites orar como iglesia, nos permites compartir tu palabra, nos permites disfrutar de la comunión con nuestros hermanos de distintas latitudes. Gracias por esta reunión de jóvenes, de nuestros hermanos de Coyhaique, que oramos por ellos para que tú también los sigas guiando, los sigas ayudando y animando en todo lo que se desarrolla para ti. Oramos por nuestro hermano Andrés, por la enseñanza de tu palabra que a continuación expondrá. Sabemos que somos mensajeros de un mensaje que te pertenece a ti y que necesitamos la guía de tu espíritu para poder comunicarlo. Oramos para que nuestro hermano sea guiado por tu espíritu y que él entregue lo que tú quieres entregarnos a nosotros y que necesitamos oír y que necesitamos alimentarnos. Quedamos en tus manos, pedimos tu ayuda, pedimos tu dirección en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias, Erwin. Un abrazo. Hermano Andrés, querido Andrés, todo suyo, querido hermano, los minutos, usted los maneja nomás. Me avisaban que estaba muteado, que es la frase del año 2020. Estás en silencio, estás hablando muteado, la frase del 2020. Así que bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación una vez más. Gracias por la flexibilidad de no hacerlo de los juegos. En realidad, Javier, esto de no hacer los juegos salimos tan mal parados el otro domingo que dije, no, vamos a poner una excusa para que no haya juego, porque fue vergonzoso, así que no. Tenemos el cierre de la actividad de Pan de Vida en nuestra iglesia, que es una actividad social que se estuvo haciendo durante todo el año en pandemia, así que esperamos muchísima gente. Tenemos un predicador que es una persona que tiene SIDA, que viene de adicciones, y tenemos la esperanza de que el Señor obre ahí en medio de nosotros. Así que por eso hicieron este acomodo de no tener los juegos y salir rápido con el mensaje, así que les agradezco, hermanos. También les agradezco por todas las invitaciones que nos hicieron este año. Para nosotros fue un placer poder estar con ustedes.
En cuanto al juego, yo pensé que iban a mandar a alguien a Buenos Aires. Mire que nosotros estamos dispuestos a recibir esta habitación, la que estamos en este momento, es un mix de mi oficina de trabajo y la habitación para invitados. Así que acá nosotros abrimos ese sillón que les mostraba y acá vienen los invitados sin ningún tipo de problema. Así que están todos invitados, nos organizamos y vienen. Acá está, querido Andrés. No, en el pasaje a Buenos Aires está la invitación hecha. Está la invitación hecha, Ah, mirá. para que no queden dudas. No, pero podemos ir un grupo. Yo creo que Andrés allá nos ayuda, pero el mate tiene que seguir. Todas las reuniones hemos regalado un mate, así que aquí está el mate. Te lo voy a sacar la bombilla. Dice Chile, ¿sí? Muy Patagonia, bien. Patagonia, Chile. Muy Pero aquí bien. hay un mate. Está el mate para... Podemos dejar la pregunta, Andrés, que nos enumeren todas las reuniones que se han mencionado, los temas. Y el mate se va a cualquier parte de Chile vía Starken, llega en 2 meses. Así que... Muy bien. Muy bien. Para la próxima oleada de la pandemia, de la cuarentena. No, esperemos que no. Pero bueno, yo les voy a dar una pista de uno de los temas, porque justamente cuando empezaba en esta tarde este mensaje, les iba a mencionar al menos el último tema del cual hablamos, ¿no? La última vez hablamos de noviazgo. Después creo que hay 2 más que ustedes lo pueden tratar de recordar. Pero la última vez hablábamos de noviazgo y hablábamos, si se acuerdan, de cierto nivel de madurez o de independencia en distintas áreas, espiritual, lo material, lo emocional, cosas que tienen que estar como para que yo pueda encarar una relación seria de noviazgo. Pero bueno, pensando en esto, los hermanos me contactaban para esta reunión y me decían, bueno, a ver, hay algo que vos mencionaste que nos interesaría que podamos, quizás, yo no me acuerdo ni lo que dije en ese momento, pero lo debo haber dicho al pasar, es algo que tengo claro lo que pienso, pero no me acuerdo haberlo dicho, no me acuerdo todo lo que digo. Sí lo importante, ¿no? Y bueno, me comentaban algo relacionado sobre una cuestión social que estamos viviendo que tiene que ver con la inmadurez, que tiene que ver con aquellos pichones que no dejan el nido, aquellos que de alguna forma no se lanzan a la vida en el tiempo que tenemos para esto, ¿no? Físicamente, humanamente crecemos, tenemos edad, el documento de identidad y nuestra edad y todo, nuestras características físicas empiezan a mostrar que somos personas adultas, pero quizás en algunos aspectos de nuestra vida todavía hay cosas que no están del todo desarrolladas. Y yo recordaba algo que había escuchado hace un tiempo, hace unos cuantos años. Yo no sé si hay psicólogos en este Zoom o estudiantes de psicología, pero si alguno alguna vez escuchó lo que es el síndrome de Peter Pan. ¿Alguna vez lo escucharon? ¿Alguien lo escuchó? ¿Sí? Bueno, yo recordaba ese concepto porque va perfecto a lo que queríamos hablar. Es un concepto que acuñó un psicólogo en los años 80 y este psicólogo lo describe de la siguiente forma. Es Keeley, el apellido de él. El síndrome de Peter Pan se puede definir como el conjunto de características que sufre una persona que no sabe o no quiere aceptar las obligaciones propias de la edad adulta, no pudiendo desarrollar los roles de adulto, de padre, de pareja, que se esperan según su ciclo vital o desarrollo personal. Déjame hacerte solamente una aclaración entre paréntesis con respecto a la psicología, porque yo sé que en medio nuestro tiene ciertos amantes y detractores, ¿no? Personalmente creo que la psicología sirve mucho desde el punto de vista descriptivo, es decir, cuando vos estábamos en vacaciones cuando nos pasaron el tema y entonces yo estaba viendo algunos videos sobre el síndrome de Peter Pan y le digo a Karina, mira, vení, sentate, mirá este video, pero pensá en tal persona. Y nos reíamos un poco porque parecía que lo conocía, que lo describía de punta a punta, porque la psicología desde el punto de vista descriptivo es muy buena, analiza el comportamiento de un montón de gente y en base a eso pueden definir un patrón de comportamiento. Y cuando a vos te hablan de ese patrón de comportamiento, parece que fueras vos o parece que fuera el vecino al lado. Hasta ahí me gusta poder estudiar cosas que la psicología aporta, quizás a la hora de decir la psicología cuando se pone prescriptiva, es decir, cuando te dice cómo debería ser y cómo solucionar las cosas, claramente en la mayoría de los casos deja fuera a Dios.
deja fuera a Dios. Y ahí es donde yo no comulgo con eso. Pero bueno, este concepto es muy interesante, así que yo te invito a que vos después lo googlees, busques algo de informaciones sobre esto y puedas revisarte a ver si te describe en algún aspecto, o a tu futuro novio, a tu futura novia, o a quienes sea que te estés relacionando. Pero en definitiva, esto del síndrome de Peter Pan tiene y no tiene que ver con las generaciones, es decir, tiene un poco que ver, quizás ataca podríamos decir, mayormente a los centennials, aquellos de la generación Z, los que nacieron a partir del año 2000, que hoy tienen 20 años, o el 2010, bueno, tienen unos 10 años menos, pero o los finales de aquellos que son los millennials, la generación Y, que nacieron a partir del año 80. Yo soy más viejo que eso, pero nacieron a partir del año 80. Y la mayoría de ellos, lo normal, o lo que se considera más o menos normal, la adolescencia fue extendida hasta más o menos los 25 años, se entiende hoy. Quizás tus abuelos dejaron la adolescencia a los 16 años, 17 años, los 18 era un hombre hecho y derecho, tomaban un fusil, iban a una guerra. Hoy un chico de 18 años no se te ocurre darle un fusil porque no sabe cómo agarrarlo, ni en una guerra mucho menos, gracias a Dios no es necesario, pero de todas formas hay una diferencia cultural ahí. Y esa adolescencia, esa responsabilidad de trabajar, de hacerse cargo de tu vida, antes se daba en edades más tempranas y hoy se fue retrasando. Así que podríamos decir, por una cuestión de análisis social, que quizás hasta los 23, 25 años se extiende normalmente, entre comillas, una adolescencia en este tiempo. El problema es cuando a partir de los 25 años yo sigo comportándome en ese estadio de adolescencia y empiezo a rechazar la posibilidad y empiezo a rechazar las oportunidades o dejo de trabajar por ellas en aquellas que van a llevarme a un desarrollo, a una madurez en todos los aspectos de mi vida. Y créeme que en un momento vamos a llegar a la Biblia, pero yo quiero que entendamos de qué estamos hablando antes de ir a la Biblia para entender qué es lo que dice la Biblia de esto. Algunas características de estos personajes, que son hombres y mujeres. Bueno, la obvia es que no quieren crecer, que es un eterno adolescente, que tiene más de 25 años, yo diría que más de 18, pero ponele que le damos ese margen y decimos más de 25 años, y quieren seguir siendo un adolescente, que no quieren tomar responsabilidades, que no quieren tomar compromisos, que tienen ese meme en algún lado o algún cartelito que comparten que dice madurar es para la fruta. Yo no sé si lo escucharon ese, que madurar es para la fruta, yo no voy a madurar nunca. Bueno, esa es una bandera de este especie de movimiento. Hay un egocentrismo muy típico de la niñez. Cuando yo soy niño es todo para mí y yo peleo por mis cosas y quiero mis cosas y no quiero prestar y no presto y no doy. Hay una etapa en la niñez en la que los chicos, los que somos padres, sabemos que decir prestale a tu hermanito, no quiero. No, prestale, no quiero. No sabe prestar, no sabe dar. Hay un egocentrismo, hay mirarse todo el tiempo el ombligo. Los chicos gritan para escuchar su propia voz. Y estos adolescentes adultos también, que no han madurado, gritan y hablan para escuchar su propia voz. En algunos casos ese egocentrismo, que es simplemente un comportamiento, se convierte en un narcisismo, que es un trastorno de personalidad, ¿no? Que es mucho más fuerte, mucho más, en algunos casos mucho más marcado. Son dependientes, en general no quieren trabajar, no tienen problemas en ser mantenidos. Mi generación buscaba cuándo sea la hora de poder no depender más. En este caso es, papá, ¿hasta cuándo? Ayer un padre me lo decía porque lo hablaba con él y me decía, mi hijo de 25 años, que es encima gigante, me vino y me dijo, ¿hasta cuándo me puedo quedar en casa? El padre le puso un límite y dijo, hasta los 30 te podés quedar, después ya no te quiero, te pongo el bolsito en la puerta, ¿no? No creo que lo deje la madre echarlo, pero bueno, eso es lo que el padre le dijo al menos. Pero hay una dependencia, quieren las cosas acá y ahora, y hay niveles altos de frustración. En el fondo hay un miedo a la vida real. Y este miedo a la vida real está dado porque no tienen las armas para hacerse cargo de la vida real. No se han expuesto, ni han querido, ni los han ayudado para esto, porque los padres tenemos mucho que ver en esto, ¿no? No hay proyección real hacia un futuro, no hay planes, no hay ambición, si querés. No terminan lo que empiezan. No, graduarse significa crecer, así que en muchos casos graduarse queda ahí como en el tintero y saltan de carrera en carrera. Hay otros casos que no. Pero bueno, quizás a veces tienen amigos menores de edad. Yo haciendo un repaso, recuerdo un amigo de mi hermano Jorge que tiene unos cuantos años más que yo, que fue amigo después mío, por esto de retrasar, ¿no? De
de no seguir adelante con la vida. En un momento yo, bueno, me puse de novio, hice mi pareja, me casé y abandoné de alguna forma esa amistad que era para salir a pasear, digamos, ¿no? Pero esa persona que tenía muchos más años que yo seguía buscando esos amigos en edades menores, perdón. Por supuesto les cuesta mucho la empatía, está todo el tiempo el egoísmo a flor de piel, se enojan, manipulan, les cuesta tomar decisiones. En algunos casos se quedan pegados al pasado, y ahí yo recordaba a ciertas personas que conozco con estas características y sus posteos en las redes sociales y cómo están en la red social que más de avanzada y quizás, no sé, postean un TikTok, pero están posteando fotos de cuando ellos eran adolescentes y pudieron viajar al exterior, ¿no? Mi mujer está pensando en el que yo estoy hablando, no lo voy a nombrar porque estamos en las redes sociales, pero muchas veces cuando son padres se conectan con sus hijos, pero se conectan como otros hijos, como niños con niños, y no saben poner límites, no saben educar. Y desde el punto de vista de la iglesia, bueno, nada les satisface. Cuando algo no es para ellos lo que ellos deberían estar viviendo, bueno, me voy, porque en realidad yo estoy esperando una especie de Disney cristiano. O, por supuesto, cuidar a otros es una responsabilidad enorme, no me voy a poner a cuidar a otros. Hay una incapacidad para la introspección y hay una capacidad enorme para la crítica hacia los demás, ¿no? Para lo que él espera o ella espera que los demás hagan por ellos. Y, por supuesto, tienen la impaciencia de los niños y no pueden esperar los procesos de Dios muchas veces que ocurren en las personas y en las iglesias. Así que unas pinceladas rápidas de las características de este personaje que estamos hablando. Yo quiero que vos vayas pensando si alguna de estas cosas, o las otras que vas a investigar después, se parecen a vos o se parecen a mí. Cada uno de nosotros tiene que pensar en qué áreas puede estar más maduro o menos maduro. Los efectos inmediatos de esta característica, de este comportamiento, bueno, claramente el más fácil de ver es que no se van de la casa, eluden emanciparse, no quieren enfrentar esta realidad. La relación con los padres muchas veces es o bien conflictiva, porque el padre dice, yo a tu edad ya tenía hijos, ¿no? A tu edad ya tenía hijos, ya era padre, o bien es una codependencia tóxica y patológica, porque mamá le sigue llevando la leche a la cama al nene que tiene 30 años. Y esto que te parece burdo, yo no sé si vos sos el nene de 30 años que está con las pantuflas esas con garras ¿cómo es? De tigre, ¿vieron las pantuflas con garras de tigre? Y el pijama, y mamá te despierta y te lleva la leche a la cama. Pero esa es una codependencia tóxica, es una madre que está criando a una persona que no se va a saber defender en la vida cuando tenga edad para hacerlo. Y otra es la conflictiva, ¿no? El papá le dice, yo a tu edad ya tenía la empresa, a tu edad ya, no sé, tal cosa, tal otra, y vos estás ahí que no servís para nada. Y hay una relación conflictiva, por supuesto. Esa relación es compleja, ¿no? Las relaciones de pareja también son complejas. Es igual a los padres. O consiguen una persona que los sigue tratando como un chico, o van a tener problemas, porque la persona espera otra cosa y van a tener problemas para realizar una relación. Podría decir otras cosas más de esto, pero quiero avanzar. En la crianza, ni decirlo, son niños que crían niños. Recientemente, hablando con un matrimonio, bueno, veíamos ciertas cosas que no estaban bien en la crianza, ¿no? De sus hijos, y como tenemos confianza, les hemos acercado el Evangelio, entonces empezamos a hablar el tema y surgió toda una situación donde confiesan que el nene de 7 u 8 años, 8 años, todavía se duerme en la cama de ellos y no sabe ir al baño solo. Entonces empezamos a trabajar eso, y cuando empezamos a hablar de esas cosas surge una esposa que es madre no solo de sus hijos, sino de su marido, y un marido que también estuvo en la cama de sus padres hasta los 10 años. Entonces, en la crianza nosotros transmitimos esas cosas que claramente, bueno, dejamos una impronta de alguna forma, ¿no? Y qué hablar de la iglesia. Niños eternos, una hipersensibilidad que hace que no se puede decir nada, porque todo cae mal. Un egoísmo que me llega a pensar solamente en mí y no en el que tengo al lado. Y por supuesto, con respecto a los perdidos, una falta de reproducción espiritual. No hay hijos. Yo te digo, si vos alguna vez tuviste la oportunidad de predicarle a alguien y de que el Señor obrara en la vida de alguien, sabés que eso lleva muchas horas de trabajo. Mucho desvelo, venía a tomar un café, vamos a tomar una pizza, vamos a comer una pizza, vamos a charlar, y mucho hablar, y mucho llevarlo. Cuando lo llevaste al Señor, después mucho tiempo para discipularlo. Y veníamos de viaje para acá, y a 11:30 de la noche veníamos en la ruta,
y recibo un mensaje de WhatsApp de un pastor que conozco y digo, qué mal que me suena este mensaje de WhatsApp. Entonces escucho un mensaje de WhatsApp, 11:30 de la noche, y me decía, Andrés, quiero hablar con vos. Y digo, yo le contesto, mira, espero, Mario, que te haya fallado el predicador de mañana, porque si creo lo que me está por decir, porque ¿qué pasa? Tiene gente en su iglesia, la cual nosotros hemos trabajado mucho tiempo en matrimonio, y digo, y dicho y hecho, el matrimonio está en problemas. Y vos trabajás para llevar a Cristo, trabajás para discipular, estás cuidando y invertiste un montón de horas, lo llevaste muchísimos kilómetros en tu auto, cenaste hasta cualquier hora, escuchaste, hablaste, dijiste, y de repente un día te enterás que quizás patinan, ¿no? Se caen, tienen problemas. Y esto solamente lo puede afrontar un hombre, una mujer, alguien maduro. Un niño espiritual, un niño en madurez no quiere afrontar este tipo de cosas, porque no están preparados para este tipo de cosas. Así que en cuanto a la iglesia, bueno, niños eternos, los niños se pelean, exigen su lugar. En cuanto a los perdidos, falta de reproducción espiritual y cuidar un bebé. Bueno, ojo, porque a veces nos podemos engañar. Al niño espiritual le puede llegar a gustar el gran evento, el gran evento, el gran musical, le puede llegar a gustar la mega conferencia, le puede llegar a gustar la mega campaña, pero de tocar la guitarra muy bien o la batería muy bien y hacer un mega evento muy bien o incluso predicar muy bien o lo que fuera, a cargarse a UPA, a alguno que anda medio rengo y llevarlo a donde Dios quiere que lo lleve, hay una distancia enorme. Esto pasa también en la pareja. Desde el punto de vista del coqueteo, el inmaduro es el ideal para eso, porque va a inventar te va a pedir que te cases con él, bueno, y va a hacer el mega show, y va a ser todo hermoso y muy romántico y muy espectacular, pero después de hacerse cargo de una vida, hay una distancia enorme, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Ahora bien, vamos a lo que nos pide Dios, qué es lo que dice Dios, y yo primero te lo voy a decir resumido en frases, y después lo vamos a buscar en la palabra de Dios. Pero Dios quiere madurez espiritual. Y yo quiero empezar por ese lado. La madurez espiritual no es conocimiento bíblico solamente. La madurez espiritual tiene que inundar nuestra vida espiritual, pero tiene que derramar y inundar también todos los demás compartimientos que estábamos mencionando antes. Tiene que, por supuesto, me va a llevar a un plano distinto en mi relación con Dios, pero también me va a llevar a un plano distinto en mi relación con mis padres, con mi pareja, con mis hijos y por supuesto con la iglesia y con los perdidos. Yo les pido que abran la Biblia en 1 Corintios 13:11. 1 Corintios 13:11, un texto muy sencillo, está en el contexto, del amor y demás, pero este texto en particular dice algo que Dios deja bien claro ahí. Dice, cuando yo era niño, 1 Corintios 13:11, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre o mujer, dejé lo que era de niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo debajo del sol, que cada etapa de la vida tiene su tiempo debajo del sol. La madurez que Dios quiere de cada uno de nosotros es esta, es que en un tiempo seamos niños, hablemos como niños y pensemos como niños. Y entre paréntesis te digo, el diablo que quiere es acortar lo más posible esa niñez y que pasen a una adolescencia, y luego no quiere que pasen a la adultez y quiere que te quedes en una adolescencia eterna. Entonces, un niño que tiene que jugar con un peluche, nosotros el otro día le decía a mi esposa, mi nena tiene 10 años y nos íbamos de vacaciones y llevaba su peluche de perrito. Y yo digo, qué lindo, me encanta. A mí me encanta que agarre su peluche todavía, la de 14 no, está en otra. Pero la de 10 agarraba su peluche y digo, qué lindo que sea niña, yo la quisiera detener, como dice esa canción, ¿no? Quisiera que se quedaran ahí, en esa niñez eternamente. Pero van a madurar, pero no hay que apurar esa madurez. A veces vemos nenas de 8 años que ya actúan como un adolescente de 15. Y vemos nenas de 15 que actúan como mujeres de 20. Y también vemos madres de 40 que actúan como la nena de 15. ¿Se dan cuenta lo que digo? Es como que el diablo comprimió de alguna forma las edades en una adolescencia eterna, en un Peter Pan, en un niño que no quiere crecer, que no quiere ser adulto. A las chiquitas las pasa para este lado y a las grandes las vuelve para este lado, especialmente cuando se divorcian, ¿no? De repente de un día para el otro se divorció, se separó, estamos hablando, espero, en el mundo,
y la vemos que se comporta y que se mueve y que actúa como una persona adolescente. Bueno, claramente Dios lo que está diciendo en estos textos es que hay un tiempo para la niñez, que hay un tiempo para eso, y que hay un tiempo para crecer y dejar lo que es de niño. Entonces nosotros no nos podemos quedar estancados, anclados en ese tiempo. También, ¿saben qué? Yo pensaba, la madurez en Cristo es el remedio. Y la madurez en Cristo no es solamente en el ámbito espiritual. Es en el ámbito espiritual, pero tiene que ser derramada, como yo decía antes, a todas las demás áreas de mi vida. La madurez en Cristo es el remedio y es un remedio integral que abarca todas las cosas de mi vida. A ninguno de ustedes se les puede ocurrir que yo puedo creer que soy maduro espiritualmente porque voy a la iglesia y digo las cosas correctas en la iglesia, pero después estafo en mi negocio. Porque si yo estafo en mi negocio, claramente ustedes si juzgan ambas cosas dicen, no, él no es maduro espiritualmente. Él simplemente sabe cómo comportarse en la iglesia. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Bueno, la madurez espiritual es algo que tiene que abarcar cada uno de los aspectos de nuestra vida. Cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y como saben, quiero ser práctico, así que vamos a ir a ejemplos. Pero 1 Tesalonicenses 5:23 dice esto: el mismo Dios de paz os santifique por completo. La santidad es un concepto en la palabra de Dios, reservado para un uso. Y esta santidad que habla ahí no es que te va a ser impecable, que te va a apartar de lo malo para ser dedicado a lo bueno. Por completo, dice. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todas estas cosas tienen que ser guardadas irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? La santidad, la madurez en Cristo es un remedio integral que abarca todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. No hay madurez espiritual separada del resto de las cosas de nuestra vida. Tenemos que tener esto en cuenta, ¿no? Algunos de nosotros hemos crecido desparejos. Con este padre que hablaba ayer sobre otro de sus hijos, decía, mira, fulanito tiene un buen desarrollo espiritual, pero claro, yo estaba pensando en todas estas cosas, entonces nuestra conversación sin querer queriendo se fue derivando para ese lado. Y él tiene hijos más grandes que los míos, entonces estábamos hablando de esto. Me decía, uno de sus hijos dice, tiene un buen desarrollo espiritual en muchas cosas, pero a la hora de trabajar, no quiere trabajar. A la hora de hacerse cargo de esto, no puede hacerse cargo de esto. Tantas cosas, ¿no? Bueno, a veces lo que solemos tener es un desarrollo desparejo. Somos como una especie de Mike Wazowski, todo ojo, ¿no? ¿Vieron Mike Wazowski? Es todo ojo y tiene unas manitos chiquitas y unas piernitas chiquitas. Bueno, a veces nosotros somos así. Somos así. Porque, ¿sabes qué? Quizás yo le voy a preguntar a tu jefe, y vos sos un excelente ingeniero, sos un excelente docente, un excelente, no sé, arquitecto, lo que fuera, y llevas adelante empresas que a mí me darían miedo y que las veo, y que construís un edificio, y que construís esto, y que haces lo otro, o que manejás un nivel de dinero en tu estudio contable, o lo que fuera que haces que vos decís, upa, tiene un desarrollo en esa área que realmente es para admirar. Pero después te veo que no podés hacerte una salchicha para comer. Y tenemos un amigo con una anécdota que nunca más se va a olvidar, mi mujer ya se está riendo, que es que habiéndose casado, dijo, me voy a hacer una salchicha, mi mujer no está, y la hizo en la pava de tomar mate, y dejó el agua ahí adentro. ¿Entiendes? Entonces después la mujer vino y calentó el agua con la salchicha que había estado adentro y quiso tomar mate. Imagínense lo que era eso, ¿no? Pero ¿se puede ser así de inútil en algunos aspectos de la vida? Sí, podemos. Y quizás en otros no, en otros somos el ojo de Mike Wazowski. Somos un gran ojo. Hemos desarrollado enormemente. Fíjense que nosotros, si mi cabeza tiene un poquitito más de las proporciones que tiene que tener, enseguida me dicen cabezón, ¿no? Ojudo, cabezón, petizo, alto. Siempre encontramos esa forma de llamarnos para cargarnos los unos a los otros. Pero si nos pudiéramos ver cómo estamos desarrollados en nuestros aspectos espirituales, pero también en nuestra capacidad de llevar adelante nuestro rol, que padre, como madre, como esposo, como proveedor, en nuestro rol para poder proveer para nuestros padres también, que eso va a llegar en algún momento de nuestra vida, a veces antes, a veces después. Bueno, podríamos ver que somos Quasimodo, un deforme terrible, que quizás nuestra pierna es larguísima, pero nuestros bracitos son chiquititos en ese sentido. Bueno,
Por supuesto, la madurez tiene distintas áreas entonces, ¿no? Como decíamos recién. Está la madurez física. Es la más fácil de ver y quizás tenemos una intervención muy poca. Si vos te alimentaste más o menos bien, si comiste bien, hay chicos que de niños no han comido bien y han tenido problemas en su desarrollo. Mi mujer trabaja con discapacidad. A veces hay chicos que han nacido bien y un día una fiebre alta les produjo un problema y luego no tuvieron un buen desarrollo. Hay tantas circunstancias que producen un mal desarrollo físico, ¿no? Que a veces es tristísimo verlo. Pero en términos generales es algo que tenemos poca incidencia. Buena alimentación, buen dormir, un cuidado mínimo y físicamente nos vamos a desarrollar. Y si no fuera así sería más que evidente. Pero desde el punto de vista espiritual, quizás podemos ser desarrollados en otros ámbitos, en otras cosas, y no haber desarrollado. Ojo, vuelvo a decir, no confundir con conocimiento bíblico, porque es importante el conocimiento bíblico, es importante que yo pueda saber un montón de cosas, es importante que me hayan instruido, es muy importante. Lo dice la Biblia, que hay que instruir al niño en su camino, que hay que enseñarle la palabra de niños. Es importantísimo eso. Las sagradas escrituras que has sabido desde tu niñez, le dice a Timoteo. Excelente, bárbaro, pero no es lo único. Fíjense que Timoteo, cuando se lo manda a trabajar en una iglesia medio solo, cuando Pablo le suelta la manito un poquito y le empieza a escribir por carta, porque ya lo había mandado solo, le tiene que dar consejos sobre otras cosas. Le dice, mira, cuidado con el agua que estás tomando con el estómago, y toma un poco de vino a causa de tu estómago. Lo cuida en otros aspectos. Le dice, que nadie tenga en poco tu juventud, tenés que ser ejemplo. Cuidado como tratás a los mayores. Un montón de cosas le dice a Timoteo. Pero él había aprendido la palabra de niño. Ahora, la palabra de niño es una parte del desarrollo, es una parte del desarrollo espiritual, pero no es el todo, no es el todo. Fíjense, 1 Corintios 2, 14 y después 3:1 voy a leer. 1 Corintios 2, 14. Dice lo siguiente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Discernir espiritualmente. 1 Corintios 3, 1 al 3, ahí nomás. De manera que yo, hermanos, a los mismos les habla, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces ahora. Aún no eran capaces, ni sois capaces ahora, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andás como los hombres? Dios quiere nuestro conocimiento, nuestro crecimiento en conocimiento. Sí, hermano. Dios quiere nuestro crecimiento en conocimiento. A veces vemos hermanos jóvenes que toman la decisión de estudiar en el Instituto Bíblico. Excelente. Y su conocimiento va creciendo. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Cuál es siempre el consejo? Hacelo, haces bien en hacerlo. Fíjate que tu crecimiento en discernimiento, que es la capacidad de aplicar el conocimiento, que tu crecimiento en humildad, en sabiduría, en relaciones, vaya a la par de ese conocimiento que adquirís en tu cabeza. Es fundamental esto, es fundamental esto. El Señor mismo, se dice del Señor, Jesús crecía en sabiduría, en estatura físicamente y en gracia para con Dios y con los hombres. Y nosotros tenemos que seguir este modelo. Tenemos que aprender mucho si tenemos la posibilidad. Hay una edad donde hay que memorizar, hay una edad donde se puede leer mucho más, y ya hay otra edad donde empezamos a tener fallas de memoria, donde empezamos, y no estoy hablando de los súper viejos, estoy hablando de quizás la mediana edad, donde ya las preocupaciones son muchas, donde ya el tiempo es menos, o sea que si de joven podés comerte toda la Biblia y leerla varias veces y digerirla y procesarla, haces bien, pero tenés que crecer en sabiduría y también tenés que crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. También sabes que en lo espiritual es importante, y esto ataca justamente al Peter Pan o a la Peter Pan que tenemos acá en el auditorio, tenés la necesidad de tener proyectos y ambición espiritual. Proyectos y ambición espiritual. Yo no sé si te conté esta anécdota porque no me acuerdo si se las conté a ustedes, pero hace unos años estábamos en un viaje misionero. Íbamos en el viaje misionero y llegamos a la casa de unos misioneros que tenemos en una provincia del norte de Argentina,
y era una casita muy, muy sencilla, esas casas medio de campo que tienen más polvo adentro que afuera, ¿vieron? Que arriba de las alacenas, de las cosas hay mucho polvo. Casa de viejitos, muy humilde, los dos viejitos, la viejita con Alzheimer en silla de rueda, el viejito con una energía interior envidiable, pero físicamente desgastado. Y bueno, llegamos, hablamos con ellos, nosotros teníamos un plan en nuestra cabeza, le digo, vos Karina te quedás con la esposa, yo me lo llevo a él, lo hacemos visitación, después nos dimos cuenta que era una locura lo que queríamos hacer, no se podía hacer, bueno, la trato de hacer corta. Íbamos con otro hermano, este hermano dice, yo me quedo acá. Estos viejitos no tenían agua caliente en la casa, tenían solamente esos termos eléctricos, pero no había para lavar los platos agua caliente ni nada. Y entonces este hermano dice, yo me quedo, les arreglo un poco la casa, me quedo acá, vos andá, que yo iba a una localidad cerca. Hermano, yo no veía la hora de salir de ahí para llorar. No veía la hora de salir de ahí para llorar. Le digo a Karina, salgamos porque necesito llorar. Porque veía dos viejitos arrugados, unos viejitos envejecidos. En un momento el viejito este me habla y me habla de que él tuvo ambición espiritual en su juventud. Y yo por adentro pensaba, digo, ¿dónde está? ¿Me están escuchando? Porque perdí, ¿sí? ¿Me escuchan? En un momento se frizó. Ahí volvió Andrés. ¿Volvió? Sí. Vamos a esta otra iglesia. Me dice que mi conexión es inestable. Fíjate si las chicas están con flow o algo. Vamos a esta otra iglesia y lo que encontramos es un montón de matrimonios jóvenes, una iglesia súper verde. Y los pastores que estaban a cargo me dicen, bueno, mira, nosotros somos los frutos, los primeros frutos, las primicias de los frutos de este misionero, Santiago Aguirre, acá en el Impenetrable, en el Chaco, es monte. Éramos maestros rurales y este hombre se metió en el monte, nos predicó, nosotros nos convertimos y cuando salimos del monte empezamos esta iglesia, con su ayuda. Y ahí yo entendí. Este viejito que yo veía arrugado es como esas parras, ¿vieron las parras que dan la uva? Que como uno la ve parece que están secas, pero a la hora de dar uvas dan un montón de uvas. Era como eso. Cuando volví, fui a la iglesia de este viejito. Y saben que la iglesia era una iglesia muy sencillita también, pero él tenía puesta todas las ofrendas que nosotros le habíamos mandado ahí en el fondo de la iglesia en un departamento construido que sí tenía agua caliente y que sí tenía todas las comodidades. Y él me dice, ¿sabes para qué estoy haciendo esto, Andrés? Para mi reemplazo. Porque yo me voy a morir, seguramente va a venir alguien a continuar la obra. Eso es ambición espiritual. Es alguien que está mirando para adelante y es alguien que no está mirando en sí mismo. Es el mejor ejemplo que yo encuentro en la vida que tuve de ambición espiritual. Es alguien que está pensando y diciendo, yo voy a ir a sembrar. Alguien a quien Dios le dio fruto, una iglesia enorme que festejaba su 7º aniversario. Y él ahí sencillito. Y nosotros le mandábamos ofrendas y cuando yo vi su casa decía, ¿qué debe hacer con las ofrendas? Pero después la vi haciendo un departamento a los 83 años para que tenga dónde parar quien iba a reemplazar la obra que él estaba haciendo. Tenemos que tener ambición espiritual. ¿Cuál es tu ambición espiritual? ¿Cuál es tu ambición espiritual? ¿Cuál es tu ambición espiritual? ¿Qué estás planeando hacer? No está mal tenerla. Eliseo le dice a Elías, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción. Y voy a decir, epa, Eliseo, se te fue la mano. Sos demasiado ambicioso. De hecho, Elías se lo dice, che, me pediste algo muy difícil, ¿eh? Es algo muy difícil lo que me pediste. Dice, bueno, mira, si Dios te da el que me veas cuando yo sea arrebatado al cielo, bueno, te será dado. Y así fue. Pero Eliseo no andaba con pavaditas. Él dice, yo quiero el doble de lo que vos tenés. Y eso, hermano, no está mal. Ahora, si yo soy un Peter Pan que no quiere crecer, que no quiere tomar responsabilidades, que no quiere salir de la cuna que me hizo mi mamá, que me hizo mi papá, que no quiere avanzar en la vida en forma espiritual, probablemente no esté planeando nada para adelante espiritualmente. Y esto, déjame que te diga, es lo que el diablo quiere de vos, que vos te quedes cómodo ahí haciendo que tu mamá te haga upa. Y cuando estoy pensando en esto y digo, tu mamá te hace upa, estoy pensando en una joven que conozco que no hace tanto, con todos estos problemas, tratando de emprender un casamiento, salía en una foto en las redes sociales, a upa de su mamá.
semejante mujer ya, y a upa de su mamá. Y eso es lo que quiere el diablo, te quiere aniñada, te quiere aniñado, porque los niños no sirven en el frente de batalla. Porque vas a soñar un montón de cosas, con princesitas y con príncipes y con esto y con lo otro, pero no vas a ser efectivo para el reino de los cielos. Espiritualmente tenemos que crecer en sabiduría, en gracia para con Dios y con los hombres. Tenemos que tener ambición espiritual. Y la verdadera ambición espiritual tiene que inundar el resto de nuestra vida. Déjame que te diga algo acerca de Eliseo, unos capítulos antes de lo que te decía ahí cuando él pedía la doble porción de su espíritu. Si yo tengo que cortar la vida de Eliseo en 3, lo veo trabajando en su casa, honrando a sus padres. Lo veo llevándole el bolso a Elías durante mucho tiempo y no se sabe mucho de él ahí. Y lo veo pidiendo la doble porción del Espíritu Santo, la doble porción del Espíritu que tenía Elías. Fíjense, trabajando en su casa, llevándole el bolso y siendo ambicioso espiritualmente. Y yo creo que este es el patrón. Hay un tiempo de trabajar, hay un tiempo de ocuparse de tus padres, hay un tiempo de quizás ser el segundo, la segunda guitarra, la segunda voz, aquel que lleva el bolso, aquel que pone el vasito de agua, aquel que acompaña al hombre de Dios, ni tampoco ni tan mucho, acompañar al hombre de Dios, aquel que no se despega del hombre de Dios. Elías le decía, andate, no me voy a ir, quédate acá, no me voy a quedar, te voy a seguir. Después lo puedes leer, en 1 Reyes 19 arranca la historia si no la conoces. Te voy a seguir, y aquel que, si bien estaba llevándole el bolso a Elías, por decirlo de una forma, lo ayudaba, era su acompañante, él tenía una ambición espiritual muy grande. Si vas a 1 Reyes 19, vamos a leer 2 versículos nada más, porque no quiero que se me vaya el tiempo. Lo vemos a Eliseo trabajando. Cuando Elías llama a Eliseo, 1 Reyes 19, él está trabajando. Dios no llama y no va a hacer crecer espiritualmente a alguien que no está haciendo lo que tiene que estar haciendo en el momento que lo tiene que estar haciendo. Él está trabajando, él se despide de sus padres, hace un asadito con toda esa gente y luego sigue al profeta. 1 Reyes 19 dice, Elías se fue de allí y se encontró a Eliseo, hijo de Safat. Y Eliseo estaba arando su tierra con 12 pares de bueyes. Él iba guiando a la última pareja de bueyes. Creo que estoy leyendo otra versión. Cuando Eliseo pasó por donde estaba, Elías, le puso la capa encima a Eliseo y de esta manera le indicó que él sería profeta en lugar de él. Estoy leyendo una traducción literal, la traducción del lenguaje al día. Eliseo dejó los bueyes y corrió detrás de Elías y le dijo, déjame darle un beso a mi padre y a mi madre para despedirme y luego te seguiré. Esta frase tan sencilla, ¿sabes qué me indica? Él quería seguir lo que Dios tenía para él, pero él estaba preocupado por sus padres. No era un niño, No era un niño. No le iba a pedir permiso a los padres, pero él estaba preocupado por ellos. Y Elías le contestó, está bien, ve a despedirte, pero recuerda que lo que he hecho contigo. Eliseo dejó a Elías y se fue a buscar 2 toros suyos y los mató. Tomó la madera del yugo que tenían los toros y con ella hizo un fuego para asar carne. Eliseo invitó a su gente a comer la carne asada y luego se fue a buscar a Elías. Desde ese momento, Eliseo fue su ayudante. ¿Te das cuenta? Eliseo tenía ambición espiritual, pero cuando le tocaba trabajar estaba trabajando. Pero cuando le tocó despedirse de sus padres los honró, los sirvió durante ese tiempo. Algunos de nosotros queremos ser Eliseo con la doble porción, pero no queremos ser el Eliseo que trabaja, o el Eliseo que es ayudante, o el Eliseo que sirve y honra a sus padres. Y esto no es posible. El desarrollo espiritual, la madurez espiritual va a inundar todos los canales de nuestra vida, todos los canales de nuestra vida. Por supuesto va a inundar también el aspecto profesional. Y yo te digo, a veces esto se ve afectado y a veces no. A veces tenemos vagos indecisos, ¿no? Entonces él hace dos cuatrimestres de una carrera y dice, no, esta carrera no es para mí. ¿Sabes por qué esa carrera no es para él o para ella? Porque le requiere un esfuerzo, que requiere cualquier carrera. Pero dice, no, esto no es para mí, me parece que voy a hacer otra cosa porque, bueno, la verdad que me está tirando la pierna, me duele, no, esto no me sirve, no, a ver, esta materia no me sirvió, no me gusta, y se pasan de carrera en carrera porque recibirse también es madurar.
y no lo quieren hacer, entonces son estudiantes eternos. Y probablemente como ese estudiante no trabaja, y entonces está papá y mamá ahí abonando eso con una buena cuota todos los meses. Pero hay otros casos, hay otros Mike Wazowskis, que en realidad son excelentes profesionalmente. Y se reciben, lo he visto, se recibe de maestra. Después de maestra hace la licenciatura en educación. Y después la maestría para la dirección de escuelas. Y hace como 5 carreras, pero no está lista para irse del hogar. Pero no está lista para trabajar. Pero no está lista para ser madre. Y el reloj sigue sonando, TikTok, TikTok, y avanzando. Y quizás llega un momento que tiene, no sé, 5 carreras metidas adentro, y en ese aspecto es un ojo gigante, pero sus patitas son chiquititas, sus bracitos son chiquititos, su capacidad de ser una esposa, su capacidad de ser una madre, su capacidad de relacionarse con otros, su capacidad de vivir para otros, está totalmente disminuida, profesionalmente, ¿no? Ingenieros deformes, decía yo. No sabe hacer una salchicha, pero si vos le das una obra de ingeniería, hace cosas que son importantísimas. Y se me fue el tiempo, no puedo avanzar mucho más en esto, pero les quiero dar algunas pautas con respecto a la vocación profesional. Primero, el caballo va delante del carro, la vocación celestial va primero. La vocación celestial va primero. La palabra de Dios habla que nosotros tenemos que andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. La vocación de Dios está primero. Dice 1 Pedro, procuren hermanos hacer firme vuestra vocación, su llamado y elección, porque haciendo estas cosas no van a caer jamás. Entonces nosotros tenemos que ponerle ciertos límites a nuestra vocación profesional. Tenemos que poner, por supuesto, la vagancia no está bien, ¿no? La vagancia no está bien, pero tenemos que ponerle ciertos límites. El llamado divino es primero. La perla de gran precio es el llamado que Dios te hace, por encima de la vocación profesional que vos puedas elegir. Los roles de Dios están primero, no tiene que haber conflicto de intereses, no puedes estar cambiando oro por espejitos de colores como hicieron los conquistadores. Los roles de Dios están primero. Si vos estás dejando de lado tu maternidad al punto límite de no poder realizarla el día de mañana, bueno, vas a ser, querés que te diga, querida, vas a ser una profesional que el día de mañana se va a arrepentir de no haber podido tener hijos. Y eso lo vemos constantemente. Y el plan de Dios no era probablemente ese para tu vida. Hay excepciones, pero probablemente ese no era el plan de Dios para tu vida. Si vos querés ser el profesional que tiene todo 10, probablemente no puedas servir el fin de semana en la casa de Dios ni estar. Entonces, el llamado de Dios va primero, los roles de Dios van primero, los roles de Dios van primero. Otro marco para tener en cuenta, el sustento y el abrigo es suficiente para estar contento. La piedad acompañada de contentamiento es de gran ganancia, dice 1 Timoteo 6. La piedad acompañada de contentamiento es de gran ganancia, pero tampoco podemos ser negligentes. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Si tenemos que ponerle como límites al trabajo profesional, yo te diría lo siguiente, mirá, la negligencia es un factor que Dios no premia. Pero si por ser alguien proactivo, alguien que trabaja mucho por su carrera, vos estás poniendo en riesgo el llamado principal que tenés de parte de Dios, o estás poniendo en riesgo el rol que Dios te dio como hombre, como mujer, bueno, tenés que replantearte si lo que estás haciendo es correcto. Dios quiera que podamos tener un crecimiento, una madurez pareja en todas estas cosas. Pareja, quizás son algunos más cabezón que otro, alguno tiene los brazos más largos, los dedos más largos, puede ser, alguna cosita siempre vamos a tener, pero que vayamos parejos. Que vayamos parejos en el área profesional, primero en el área espiritual, como lo decíamos antes, que es un área práctica, con ambición espiritual. En el área profesional y también en el área relacional, por último. En el área relacional con los padres, hay tiempo de ser cuidado por tu padre y hay tiempo en el cual vos vas a cuidar a tus padres. ¿Qué va a pasar cuando ellos se enfermen? Cuando el Señor estaba en la cruz, dice que vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan 19 es esto, y al discípulo le dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así como decíamos antes de Eliseo, va a haber un momento en el cual vos te vas a tener que ocupar de tus padres.
Y yo cuando veo a alguno de los jóvenes y veo su incapacidad para ocuparse de cosas tan básicas y su dependencia tan grande de que papá le diga, de que mamá le diga, y su inseguridad tan enorme en algunos aspectos, digo, ¿cómo va a ser el día que los padres se enfermen? ¿Cómo va a ser el día que los padres se enfermen? Y créeme que te puedo decir que hemos visto casos cercanos de personas con 50 años que son niños en ese aspecto. Y le podemos echar culpa a la crianza, le podemos echar la culpa a lo que vos quieras, pero son niños en ese aspecto y que tienen a sus padres grandes. Y cuando sus padres se enferman, ellos son parte del problema y no la solución para sus padres. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, lo vemos al Señor colgado en una cruz y preocupándose por la continuidad del cuidado de su madre. ¿Y sabes qué? La medida de tu crecimiento y de mi crecimiento es el Señor. Es el Señor. Entonces vos tenés que estar preparado, tenés que estar preparada para que llegue un momento en el cual el que le cambie los pañales a tus padres seas vos. Seas vos. El que lo lleve al médico seas vos. El que le explique ese día que tu mamá está perdida y no entiende si es hoy o ayer, seas vos, con el mismo amor, con el mismo cuidado con el cual recibiste. Y eso no se logra de un día para el otro. Eso requiere una madurez, una preparación, un desarrollo. Un desarrollo. Es una catástrofe cuando hay niños que pierden a sus padres, ¿no? Pero es una catástrofe, creo, aún peor, porque podría ser evitable, cuando hay padres que envejecen y sus niños son parte del problema y no parte de la solución. Son parte del problema. Mirá, 1 Timoteo 5:3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos, primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos, dice el versículo 8, y mayormente para los de su casa, mirá lo que dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué texto? ¿Querés hacer algo bueno y agradable delante de Dios? ¿Querés no negar la fe y querés no ser peor que un incrédulo? Tenés que ocuparte de tus padres. Tenés que ocuparte de tus padres. Y para eso requerís tener madurez. Ni que hablar de la iglesia. Ni que hablar de la iglesia. Dice la palabra de Dios que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Pero Peter Pan quiere recibir. Si todos venimos al pozo que es la iglesia para sacar solamente, ese pozo se va a secar en un momento. Tenemos que dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Nuestro ejemplo supremo Jesucristo se desprendió para venir a este mundo, para dar su vida. Dios dio a su Hijo, dar. Y asegurémonos de dar para dar. Dar para dar. No dar porque nos gusta dar solamente. Dar para dar. Es fundamental. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro, dice 1 Corintios 10:24. Necesitamos dar. El niño, como decíamos antes, no presta, no da, pelea por sus derechos, compite, discute. ¿Por qué a él le dijiste? ¿Por qué lo invitaste al otro? ¿Por qué le dieron para tocar esa parte? ¿Por qué le dieron para cantar? ¿Por qué a mí no me pidieron? ¿Por qué a mí no me avisaron? Yo no me enteré, me dejaron afuera. Todas esas niñerías que yo no sé en tu iglesia, ¿no? En la nuestra las vivimos a diario, todo el tiempo, y quizás sos vos y quizás soy yo, pero cuando las reconocemos no tenemos que abrazarlas, sino confesarlas. Dios no quiere eso de cada uno de nosotros. Muy bien, de la pareja ya hablamos, ¿no? Hablamos en la última reunión, la necesidad de la madurez, no casarse con otra mamá, no adoptar otro hijo, son las cosas que pasan, ¿eh? Se casa con otra mamá que lo va a cuidar como la anterior. Y eso es un problema, porque se intercambian los roles. Y cuando intercambiamos los roles, es como desviar un poco nada más aquello que Dios planeó. Y ese poco que se desvía en el tiempo genera una crisis muy profunda. Y hemos visto mujeres llorando porque su marido es otro niño más en su casa. O hombres llorando porque ella no sale de esa adolescencia y de esas fotitos y de esas cosas que hace en esa adolescencia extendida en el tiempo, y cómo ese ejemplo ha impactado quizás en sus hijos en ese momento. No podemos intercambiar los roles que Dios nos dio. No podemos intercambiar los roles que Dios nos dio. Le digo
entre paréntesis algo para tener en cuenta, mucho cuidado con el tiempo del enamoramiento, porque los inmaduros son muy buenos para el enamoramiento. El problema es cuando tienen que tomar decisiones, el problema es cuando tienen que hacer cargo, el problema es cuando tienen que ser hombre y mujer en el lugar donde Dios los puso. Muchas veces se da, bueno, los roles invertidos, ¿no? Los roles invertidos por esto. Bueno, cerramos. Necesitamos evaluarnos en cada una de estas cosas. Yo dije muchas cosas. Van 45 minutos. Yo dije muchas cosas. Vos tenés que evaluarte, tenés que pensar. Acá decimos a veces, parás la pelota y levantás la cabeza. De alguna forma, de todo lo que dijimos, de esas características de madurez espiritualmente, recordar que no es conocimiento, que es discernimiento, conocimiento aplicado. La madurez profesional, cuál es la motivación correcta y dentro de los parámetros bíblicos, hablaba con una hermana ayer también, porque volvimos a vacaciones y charlé con todo el mundo. Entonces estaba hablando con esta hermana y me contaba de su hijo, a quien conozco, y es un chico que profesionalmente gana más que yo y es excelente profesional, tiene 25 años y es excelente y no para de tener ofertas, se dedica a lo mismo que hago yo. Y es excelente, pero realmente no puede desarrollarse en cualquiera de los otros aspectos. Es un discapacitado, de alguna forma. Emocionalmente, es un discapacitado que no tiene la capacidad para desarrollar relaciones sanas, que no tiene la capacidad para moverse independientemente. Sin embargo, ya tiene edad para empezar a hacer esas cosas. Y tiene un desafío en ese aspecto. Bueno, maduros profesionalmente, pero también maduros en nuestras relaciones. Con nuestros padres, recuerden al Señor diciéndole, he aquí tu madre, he aquí tu madre. Al discípulo recibiéndola en su casa. Recuerden al Señor diciendo, bueno, mira, si no provees para los tuyos, negaste la fe, sos peor que un incrédulo. Y decir, bueno, quizás hoy me están manteniendo, pero yo tengo que empezar a madurar porque los tengo que cuidar yo mañana. Los tengo que cuidar yo mañana. Relación con nuestros padres, relación con la iglesia. No ir a la iglesia como un lugar al cual voy a sacar y que si no me sirve más, me voy porque ya no me sirve más. Las iglesias pasan buenos momentos y malos momentos. Y en los buenos momentos a veces se llenan de gente que aprovecha esos buenos momentos. Y en los malos momentos se va gente de la iglesia que no tiene problema con nadie, pero que la iglesia ya no le da lo que esa persona vino a buscar. Y dejan a flor de piel ahí, lo dejan a vista, ¿no? El egoísmo tremendo de la motivación que tenían cuando se acercaron a la iglesia. Nosotros tenemos que ser maduros en nuestra relación con la iglesia y también maduros con aquellos que se pierden. Maduros en nuestras ambiciones y en nuestros planes. Acordate de ese viejito, don Santiago Aguirre. Maduros en nuestras ambiciones y planes. Poner nuestros planes a los pies de Dios. Poner nuestros planes a los pies de Dios. Pero emprender grandes cosas para Dios. Porque tenemos un Dios grande. Y decir, yo quisiera esto. Y hacerlo en dependencia de Él. Recordá que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, completo, dice. Perfecto ahí es completo. Completo. Que seas completo, enteramente preparado para toda buena obra, cada una de las que estuvimos nombrando. Se viene un año, el 2021, ¿qué será de nosotros, no? Mirando el 2020, bueno, creo que todos recibieron el meme donde está el de Volver al Futuro y dice, no pongas nunca 2020, ¿no? Todos lo recibieron a esta altura. El 2020 no queremos volver nunca más. Pero, ¿cómo será el 2021? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son las cosas en las cuales te ves media flaca, medio flaco, y que tenés que madurar, que tenés que crecer? Quizás en lo espiritual hay cosas que madurar, quizás en la relación con la iglesia, quizás en la relación con tus padres, en la relación con tu carrera, con tu sustento. ¿Qué de todas estas cosas necesitamos madurar para poder crecer para su gloria? ¿Oramos? Yo te pido que te tomes un segundito para pensar y para orar personalmente antes de orar juntos.
Señor y Padre, gracias por habernos dado la vida, Señor, la vida física, la vida espiritual. Gracias, Señor, por cada una de las circunstancias quizás tan distintas en las cuales hemos nacido, los padres que hemos tenido, las circunstancias que permitiste en nuestras vidas. Pero gracias especialmente por Jesucristo, a quien recordábamos esta mañana, por la obra enorme en la cruz a favor nuestro. Gracias por habernos salvado, Señor. Gracias por haber perdonado nuestros pecados. Y, Señor, hoy sentimos una responsabilidad enorme de poder alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados por Cristo Jesús, como dice tu palabra, Señor. Fuimos alcanzados con un propósito y quisiéramos alcanzar eso, quisiéramos no conformarnos con menos, Señor, de lo que querés para nuestra vida, en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Danos la posibilidad de poder identificar las áreas donde estamos medios débiles, Señor. Si nos cuesta proveer, si nos cuesta pensar en los demás, si vamos a la iglesia para nosotros mismos, si no le predicamos a los demás para no pasar vergüenza, si no nos ocupamos de otros porque no tenemos tiempo. Señor, si seguimos prendidos de nuestros padres, Señor, y viviendo de ellos sin el deseo, sin el anhelo de poder servirlos, de poder honrarlos, Señor. Si la carrera está inconclusa, Señor, si el trabajo está medio dejado, Señor, danos la posibilidad de poder cambiar, Señor, en nuestro pensamiento. Transforme nuestro pensamiento, que no nos conformemos a este mundo, Señor, como dice también tu palabra, sino que seamos transformados en nuestro pensamiento, en nuestra forma de pensar, de sentir, para poder agradarte, Señor. Danos, Señor, una juventud que pueda, Señor, ser madura en todos los aspectos de su vida, en cada una de las cosas, a la hora de formar una pareja, Señor, a la hora de criar hijos, a la hora de salir a proveer para los suyos, a la hora, Señor, de servir en tu casa, a la hora de dar, Señor, a la hora de dar. Libranos, Señor, de todas estas características que nombrábamos al principio, que son todas nuestras, Señor, que podemos encontrar en nosotros, y danos el poder proseguir, Señor. Correr esta carrera en el año que viene, pero correrla con objetivos concretos. Áreas en las cuales vamos a sorprender en casa. Áreas en las cuales nos vamos a sorprender a nosotros mismos porque las vamos a poner a tus pies, porque nos vamos a arrepentir de nuestro comportamiento, porque vamos a rogarte que hagas una obra en nosotros a través del Espíritu Santo para transformarnos. Te lo suplico, Señor, te pido que bendigas a este hermoso grupo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. En mis luchas, en mi afán, en mis fallas, tú no me vas, amor eterno me guiará. Tú eres mi calma en la tempestad, oh, oh, tú eres mi calma en la tempestad. Como un faro que da luz y brilla en las tinieblas, yo sigo a Jesús, oh, como un faro, me das luz, confío en tus promesas, tú me llevarás salvo a casa, salvo a casa, salvo a casa, en tu en mis dudas y soledad, tu presencia me sostendrá, amor eterno
me das luz, confío en tus promesas, tú me llevarás salvo a casa, salvo a casa, salvo a casa, en tu Muy bien, queridos jóvenes, amigos, todos los que nos acompañan en este día, hemos llegado al final de esta reunión de jóvenes, pero antes de que nos despidamos y nos vayamos, está nuestro hermano Andrés, tiene un par de minutitos que nos va a acompañar para, si hay alguno que tenga preguntas, si hay alguno que tenga algunas preguntas que quiera expresarlo. Yo por mi lado, querido Andrés y Karina, les doy las gracias por estar con nosotros, por compartir. Y hablábamos mientras tanto por los mensajes con nuestros hermanos, con algunos, y me quedo con algo de esta última reunión, que es la ambición espiritual. La ambición espiritual. ¿Qué nos llevaremos cada uno a nuestra iglesia? Porque no todos somos de Coyhaique acá, sino hay de Santiago, hay de Valparaíso, hay de Talca, hay de Concepción, hay de Quillota, y hay varios lugares de Chile. Pero ¿qué nos llevaremos a nuestra iglesia? ¿Cuál será esa ambición por crecer? Esa ambición por dar un poco más en donde estemos. Hay hermanas de Rosario también, entonces me quedo con eso, Andrés, y te lo agradezco. Orábamos al comienzo porque toque nuestro corazón, y qué mejor que tener esa palabrita. Me voy a tomar la atribución, pero hablaba con mi hermano Javier en un momento, y me decía, algo que le había quedado era sembrar hábitos para cosechar carácter, que fue una de las primeras reuniones, que es quizás una pista para la pregunta que teníamos, pero sembrar para cosechar carácter y tener esa ambición para en donde estemos. Podemos estar en otras ciudades estudiando en la universidad, pero ahí también tenemos que ser luz, tienen que saber nuestros compañeros quiénes somos, y trabajar por aquello. No sé si hay algún hermano que tenga alguna pregunta, pero mientras tanto, les muestro nuevamente el premio. No porque no haya Cajú, no va a haber un premio. Dice Coyhaique, Patagonia, El Pilchero. Está nuevo, ahí está. Puede venir a buscarlo cuando quiera, así que el hermano que me pueda decir, la hermana, que nos diga también la pregunta, mientras van pensando en algunas preguntas, que tenemos solamente un par de minutos con mi hermano Andrés. El orden de las reuniones de jóvenes que hemos tenido, son muy poquitas, no comparado con mi hermano Erwin ahí, que ¿cuántas hicieron, Erwin? Como 17. 17 parece que fueron. 17. No son tantas, pero son 5 solamente. Gracias. Ahí leí, creo. Te dejo, mientras tanto los jóvenes van. No, Javi. Ya, yo tengo una pregunta. El teléfono. Sí. Ahí sí. ¿Se escucha? Ya, perfecto. Mira, es una mezcla con una clase de jóvenes que hubo antes y que tiene que ver con la aceptación. Como que somos una generación, y me incluyo en ella igual en parte, en que todo lo que hacemos buscamos que haya una aceptación de lo que hacemos. Ya sea por la foto que subimos, no subimos cualquiera, se sube una que tenga aceptación. Entonces,
Y así con todo lo que hacemos en la iglesia, en la familia, queremos ser aceptados. Entonces, ¿cómo lidiar con eso para saber el camino de madurez que hay que tomar transversalmente? Quizá un poco amplio, pero lo puedo acotar. ¿Cómo si sé que algo que es maduro que voy a hacer con un discernimiento, pero súper perfecto, pero sé que no va a tener aceptación, cómo lidiar con eso? ¿Cómo poder saber que eso no va a ser aceptado? Puede ser incluso en la iglesia, pero sé que es lo correcto. ¿Qué herramientas puedo ocupar para ello? Incluso hasta puede ser el mismo liceo, el ejemplo, no sé. Bueno, creo que entendí la pregunta. Mirá, es importante, voy a hacer una salvedad porque creo que es importante, ¿no? Porque estoy del otro lado del mostrador y me parece bueno hacerlo, ¿no? Que Dios pide, no deberíamos encontrar el 100% del rechazo. Seguramente Dios se va a encargar de darnos la confirmación también, ¿no? Hay que tener cuidado con eso porque a veces podemos sufrir el rechazo porque arrancamos un camino que nos llevó por un lugar que no era de Dios, ¿no? Entonces vamos a decir, puede ser algo complicado, ¿no? Así que bueno, eso normalmente... Yo lo primero que te diría, que yo trato de confirmar, que es lo que a todos nos afecta lo que vos dijiste, no es solamente a los jóvenes, absolutamente a todos nos afecta. Jóvenes y grandes, todos queremos recibir aprobación, todos, algunos lo disfrazamos un poco más, un poco menos, nos hacemos cargo más, nos hacemos cargo menos, pero absolutamente todos los seres humanos tienen necesidad de recibir afirmación, confirmación, de recibir un aplauso, una felicitación. Y te digo más, aun cuando sabemos a veces que nos están mintiendo, un vendedor que trata de hacerlo y vos sabés que te está queriendo engañar, de todas formas produce un efecto inconsciente en la persona. Y vos decís, yo no me voy a dejar manipular por esto, pero de alguna forma llega, ¿no? Es un buen detector de mentirosos. Pero bueno, todos nosotros nos vemos afectados por eso. Y la juventud, en general, especialmente la adolescencia, mucho más por eso. Pero a mí, creo que el primer paso, lo que más me motiva, creo que es la aprobación de Dios. Creo que poder tener claro el orden de las cosas y decir, yo quiero que me apruebe Dios antes de que me apruebe tal persona o tal otra. Eso me parece fundamental. Mis hijas me hacen escuchar, cuando vamos de viaje, me hacen escuchar Redimidos en el auto, ¿no? Y musicalmente es una porquería para mí, yo lo detesto. Pero me gusta su actitud, me gusta lo que despliega, ¿no? Lo que él dice. Bueno, en una de las canciones dice, tendré que molestarte, como dice, lo lamento, ¿no? Pero porque él tiene claro a quién está queriendo honrar con lo que hace. Y bueno, la primera vez que lo escuché, te confieso que no lo quería escuchar, después cuando empecé a escuchar las letras, empezamos a rescatar un poco de las letras algunas cosas. Y creo que tiene una actitud bastante de pie en cuanto a estas cosas, ¿no? A mí me interesa agradar a Dios por encima de los demás. Así que mi primer paso es ese, mi primer convencimiento mental es ese, que quiero agradarle a Dios. El segundo es tratar de validar la voluntad de Dios en las cosas que hago. Y poder tener ciertos parámetros que me dan a cuentas de que lo que yo estoy haciendo es la voluntad de Dios. A veces es que lo que voy a hacer no necesariamente sería lo que me gusta o lo que yo haría si tuviera poder de decisión, por ejemplo, ¿no? A veces ese es un parámetro que yo utilizo. Es decir, ¿haría esto si tuviera la posibilidad de hacerlo o no? Porque puede ser que yo esté diciendo, bueno, no sé, a mí me gusta andar en kayak, voy a andar en kayak para Cristo, ¿no? Y entonces en realidad lo que estoy haciendo es enmascarando un placer personal en un ministerio. Y bueno, muy distinto es decir, bueno, voy a entrar al hospital y voy a ir a terapia intensiva, a la guardia, a mirar a estas personas que están ahí para predicarles, cosa que no me causa ningún placer. Entonces, poder validar eso, poder encontrar también en la confirmación en quienes tenés alrededor, en aquellos que espiritualmente te confirman que es el camino correcto, ¿no? Es fundamental poder entender por todas las medidas posibles que lo que vos estás haciendo es la voluntad
del Padre. Y después estar dispuesto a sufrir porque no queda otra, porque la verdad es que no queda otra opción. Hay que estar dispuesto a sufrir el oprobio, el agravio, que fue lo mismo que le pasó al Señor. A ninguno de nosotros nos gusta ser rechazado. A mí no me gusta ser rechazado en el trabajo. Y predicar y quedar como, no sé, alguien radical o alguien, un religioso extremista, como te tildan hoy, ¿no? Cuando predicas la verdad. A ninguno de nosotros nos gusta. Pero bueno, está claro que es la voluntad del Padre, sí. Hay que hacerlo, sí. Y cuando vas a sufrir, y bueno, es tu ofrenda. Es tu ofrenda, es tu olor fragante, es tu sacrificio vivo a Dios. Y tenés que tener en cuenta eso. Yo le preguntaba antes de sacar el silencio a mi mujer, porque ella tiene mejor memoria que yo. Hay una frase que aprendimos, no sé si fue este año o el año pasado, que dice ya me lo olvidé, una viejita recién, ¿verdad? Que una creencia es algo que uno sostiene, pero una convicción es algo que lo sostiene a uno. Exactamente. Una cosa es tener una creencia y otra cosa es tener una convicción. Una convicción. Y tenemos que tratar de eso, de tener convicciones. Es decir, yo estoy convencido de esto. Con la flexibilidad suficiente como para darte cuenta que estás equivocado cuando estás equivocado, pero convicciones que te llevan adelante, ¿no? Yo, Andrés, hola hermanos queridos, gusto de verlos a todos. Estaba pensando en la respuesta a lo que tú decías, y si yo voy percibiendo, escuchando lo que tú has dicho, que tengo una cierta deformidad o discapacidad funcional en alguna de las áreas que tú has tocado, una cosa clara pareciera que hay que apretar el pedal del freno fuerte. Pero ¿cómo sería el paso 1, el paso 2? Los primeros solamente, porque creo que son los más difíciles de poder plantearme y decir seguramente delante del Señor que Él pueda revelarme qué cosas son, cuál sería tu recomendación en ese caso, en la línea base, cuando yo me doy cuenta de que lo que están diciendo me afecta o quizás es parte de mi realidad, entonces ¿cómo hago? Porque es lo que he vivido quizá mucho tiempo, o es porque así he sido formado, o es porque así son las cosas como yo las veo en el lugar en el que estoy, en mi iglesia, en mi familia, como sea. Pero claramente hay que quebrar una tendencia de cómo voy, y en eso te quería pedir, hermano, los primeros 2 pasos, quizá, para hacerlo más simple. Bueno, sí, es buena la pregunta. Mientras hablaba yo pensaba, ¿no? Una de las cosas que cuesta más a las generaciones de los más jóvenes hoy es obligarse. Hay que obligarse a veces. Es decir, no lo siento, no es lo que yo quisiera, pero bueno, obedecer a veces es obligarse a dar esos pasos. Y cuando uno no se obliga, bueno, se abandona a lo que uno realmente desea, a lo que uno quiere, y se aleja de lo que quizás Dios quiere para nosotros. Yo les voy a hacer una confesión, ustedes no se lo cuenten a nadie, pero a mí no me gusta tomar la palabra en público, no me gusta. Y unos años atrás, cuando no sé qué edad tenía yo, habrá sido hace, no sé, 10 años, una cosa así, la persona, claro, a los pastores es difícil decirle que no cuando te vienen a hablar así personalmente, pero hay una secretaria que es la que se encarga de hacer la planilla de los oradores. Entonces esa secretaria vino y me dijo, bueno, te toca tal día, no me pongas más, te dije, no me pongas más porque realmente no es lo que... Claro, ¿qué te genera vos hablar en público? Te genera muchísimas horas de trabajo, te genera muchísima preocupación de estar diciendo lo que Dios quiere. No es simplemente pararte y tocar la canción que ya sabes. Y después es un estresazo acá, y después también tenés una introspección enorme por decir lo que yo dije, lo estoy viviendo. Es un ejercicio desagradable en muchos aspectos. Entonces yo le dije a esta secretaria, mira, no me digas más, no me pongas más. Claro, a ella me animé a decírselo, y la chica dijo, bueno, no te pongo más, ya está. Cuando llegó a oídos de uno de mis pastores, me acuerdo como si fuera hoy, terminó la reunión de oración, me acuerdo que estamos en la puerta de la iglesia, te puedo decir el color que era el poste de la luz que estaba ahí, me hizo así, ¿no?
Y entonces me pegó, como decimos, una cepillada, ¿no? Me pasó de acá, no es tuyo, lo que tenés no es tuyo, no te corresponde tomar esa decisión, lo que Dios te dio lo tenés que dar, me dijo un montón de cosas. Bueno, dije, no me quedó otra que decir, sí, señor, sí, ¿no? ¿Qué voy a decir? Y lo mismo pasó con, no sé, con el ministerio hospitalario. Uno llegaba al hospital y decía, yo no quiero entrar al hospital, nadie quiere entrar al hospital. Pero había que obligarse. Yo encuentro que primero el primer paso creo que es poder hacerse cargo, entender la diferencia entre lo que Dios quiere de mí, si realmente quiere eso de mí, y lo que yo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y cuál es mi motivación. El primer paso es hacerse cargo. Y ahí a veces ponemos un montón de excusas, ¿no? Podemos decir, no, bueno, no sé si es la voluntad de Dios para mí, porque en realidad si Dios lo quisiera para mí, no sé, yo hubiera estado más capacitado, las cosas serían distintas, no me pondría tan nervioso, y tantas otras excusas que nosotros inventamos. Y esto no le estoy hablando a los jóvenes, me lo estoy diciendo a mí. Nosotros en este momento estamos frente a una disyuntiva donde Dios está poniendo cosas delante nuestro que nosotros tenemos miedo de avanzar. Y si bien uno tiene que poner ciertas condiciones, entre comillas, para poder validar la voluntad de Dios, que ciertas personas, bueno, digo, lo voy a compartir con fulano porque es espiritual, mira, me pasa esto, vos qué decís, con tal, ver que algunas cosas se ven dando, llega un punto que uno tiene que tomar un paso de fe y ir hacia adelante en fe. Y quizás en ese punto todavía no sentís esa adrenalina ni esa excitación de decir lo voy a hacer, qué bueno que está lo que voy a hacer, sino que totalmente lo contrario. Quizás seguís sintiendo el miedo, que seguís sintiendo aquellas cosas. Pedro lo sintió durante varios días cuando el Señor era crucificado, y por eso negó al Señor. Y lo sintió después cuando se lo llevó a pescar. Y claramente tuvo ese momento. Ahora, ¿con qué Pedro nos quedamos? ¿Con el Pedro de esos días o con el Pedro que luego volvió y fue realmente la piedra angular de la iglesia? Como el Señor se lo había prometido. Llegó un momento que Pedro tomó una decisión, entendió lo que Dios quería de él, entendió que capaz coincidía o no con sus intereses, en mi caso raramente coincide con mis intereses, y después tomó una decisión. Por supuesto, esto no es un curso de autoayuda, ¿no? Entonces no lo vas a lograr por tomar una decisión, lo vas a lograr porque Dios lo va a hacer en vos. Y eso es cuando yo me arrodillo delante de Dios y le pido perdón a Dios porque lo que entiendo que Él me está pidiendo, yo no lo quiero hacer. O a mí me cuesta hacerlo. Hay llamadas telefónicas. ¿Se acuerdan que yo le decía a esta persona que me contaban el viernes a las 11:30 de la noche que tropezó? Bueno, todavía no lo pude llamar, ni ayer ni hoy. Tengo un recordatorio para llamarlo. Y es una llamada difícil, donde vos tenés que hablar con alguien a quien querés mucho, pero que está tropezando. Y que tenés que... Y es una llamada difícil. Ahora, Andrés, ¿vos creés que Dios te lo está pidiendo? Sí, Dios me lo está pidiendo. ¿Y vos tenés ganas de hacerlo? No, prefiero otra cosa, prefiero ver una serie repetida, si querés. Pero sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué hago? Bueno, orar y obligarme a hacerlo. Y levantar ese teléfono y hacerlo. Lo mismo va a pasar con predicarle a aquel familiar que te da vergüenza predicarle, o a aquel compañero. O a veces nos pasa, como lo voy a poner en términos sencillos para que todos entendamos que no estamos hablando de ir a India a predicar, ¿no? A veces nos pasa que tenemos dos chicos, ahora de la vacación nos trajimos un perro encima, y la casa nunca está impecable, ¿no? La casa nunca está impecable, y ¿cuándo están dadas las condiciones para invitar a alguien a cenar a tu casa? Probablemente si me preguntás a mí te diría que pocas veces, y si le preguntás a mi mujer, nunca. No porque no quiere invitar, sino porque las condiciones de la casa nunca están, ¿no? Siempre hay lío, ¿no? Dando vueltas. Ahora nosotros hemos tomado la determinación de decir, vamos a invitar como esté la casa y con lo que podamos poner arriba de la mesa. Y vamos a invitar a hospedar con el único baño que tenemos. ¿Y por qué? Porque entendemos que es lo que Dios quiere. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Nada, poner la acción. Tomar una decisión. Entender esa diferencia entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero, apagar lo que yo quiero y poder hacer lo que Dios quiere. La vida cristiana se resume a que mi voluntad no sea y que sea del Señor. Entonces, cuando entiendo que algo es del Señor, el primer paso es arrepentirme. El arrepentimiento es algo que nosotros tenemos que practicar todo el tiempo. Orar a Él y después obligarnos.
no tengo una palabra mejor, obedecer y obligarnos a decir, bueno, lo voy a hacer. En mi caso particular, yo tengo una lista de cosas para hacer y una lista de oración. Entonces, si voy a orar, me encuentro con eso ahí. Y si voy a hacer mis cosas, que son a veces cosas del hogar, me encuentro llamar a fulanito. Y cuando yo me encuentro varias veces con que tengo eso en la lista y no lo puedo tachar y bueno, lo tengo ahí, llega un momento que digo, bueno, voy a tomar coraje y voy a llamar a fulanito. Y es la forma que yo por lo menos encuentro para llevarme a hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Hay alguna otra pregunta, queridos? Ya nos quedan 5 minutitos. Un par de minutitos con nuestro hermano. Yo pensaba, querido Andrés, en algo, bueno, estábamos conversando con Mike justo y cuando Hugo hizo la pregunta, usó casi la misma palabra, pensábamos preguntarte cuál es el recetario, cuál es el manual a seguir, cómo tomar, en positivo, cómo sí tomar la decisión que va a cambiar nuestra vida, porque si el tema es madurez, cómo sí tomar la decisión que va a cambiar nuestra vida, como por ejemplo, anotamos acá que estudiar, siempre pensando en madurez y en el servicio, siempre en esa línea, que estudiar, en qué ciudad vivir como hijo de Dios, cómo servir, y en lo práctico para un joven y también para un no tan joven, para todos. Las pautas esas que yo pasé medio por arriba con respecto a la carrera profesional, realmente las creo de corazón. Creo que el caballo tiene que ir delante del carro. Entonces, no sé si entienden esa imagen, ¿no? A veces ponemos el carro delante del caballo. Y eso para mí significa que el llamado de Dios está por encima de mi llamado profesional. Nosotros tenemos la oportunidad de distintas cosas, ¿no? Por una cuestión de la profesión en la que yo hago, no es en un lugar, yo trabajo de forma remota, tenemos posibilidad de distintas cosas. Cuando compramos esta casa, teníamos posibilidad de comprar quizás algo mejor, un poco más alejado. Hay distintas cosas que a vos se te van planteando en la vida que te permiten hacer una cosa o la otra. Bueno, nosotros tenemos una especie de acuerdo que es explícito, de decir, el caballo va adelante. O sea, el llamado de Dios va adelante. El llamado de Dios va adelante. Por eso cuando Dios pone cosas en el camino, tratamos de validarla con decir, bueno, ¿tiene que ver con el llamado de Dios o no? Nosotros cuando nos mudamos acá, nos mudamos por ejemplo a esta casa porque tenemos la estación de tren cerca que nos deja en el centro de deportes. Siempre que te mudas de una casa a otra, terminás vendiendo el auto, el perro, un riñón, lo que sea para llegar, para comprar la casa. Entonces, bueno, estábamos sin auto, entonces dijimos, bueno, el tren nos va a llevar. Pero nos quedaba una iglesia cerca que fue anexo de nuestra iglesia acá, que hasta nos gustaba más en ese momento. Y cuando nos pusimos a evaluar y a orar por eso, es decir, la verdad que nos gustaría más congregarnos acá, teníamos que dejar algunas responsabilidades de la iglesia en la que nosotros estábamos. Y lo pusimos en oración, porque nuestro deseo era ir acá que queda más cerca. Cuando me invitan a hablar y voy en 5 minutos, me quiero matar, porque yo tengo 25 para allá. Y tuvimos como una revelación de parte de Dios que nos dijo, bueno, a ver, ¿cómo se lo vas a explicar a tus hijas? ¿No? ¿Cuál va a ser la razón por la cual vos te estás moviendo? Y siendo honestos con respecto a eso, nos dimos cuenta, por ejemplo, que una de las razones era que nos quedaba más cómodo, que nos quedaba más cerca. Y ese es el carro adelante del caballo. No había un llamado ni a dejar ni a tomar. Había una comodidad. Y te estoy hablando de iglesia de las nuestras, un anexo nuestro, pero que simplemente me quedaba más cerca. Pero entendimos que no. Eso es algo muy personal igual, pero nosotros lo entendimos así, que el llamado de Dios está adelante. Por eso digo, en la carrera pasa lo mismo. Vos vas a tener esta carrera. Los hombres, ¿cuál es lo que nosotros tenemos que procurar? Bueno, poder tener sustento, abrigo y tener la mayor libertad posible para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Está. Las mujeres, bueno, mirá,
la palabra de Dios dice que si pensás casarte, tenés que tener cuidado de tu casa y tenés que tener cuidado de tus hijos. Si la profesión que estás eligiendo no te va a permitir eso, estás poniendo el carro delante del caballo. Hay cosas muy sencillas que tienen que ver con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros en forma general y que son fáciles de encontrar en la palabra de Dios. Y después en forma específica lo que nosotros entendemos que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Después el resto de las cosas se tienen que acomodar a esa realidad. Se tienen que acomodar a esa realidad. Y no al revés. Y no al revés. Y no lo logramos en todo, pero lo procuramos en todo. Lo tenemos explícitamente arriba de la mesa, con las nenas también. Lo hablamos todo el tiempo. Hay cosas que nos serían más cómodas de otra forma. Hay ministerios. Yo digo, todas las veces que Dios me puso un ministerio por delante, rara vez dije, uy, qué bueno esto. Y bueno, pero hicimos lo que entendíamos que teníamos que hacer y encontramos la parte de Dios también en eso, ¿no? La parte de Dios también en eso. No sé si estoy diciendo lo mismo que dije antes, Pablo, si te contesté la pregunta o si la embarré un poco más. Pero... Ahí sí, no, se entendió, gracias, o sea, Andrés, no. Ese era el sentido en realidad, que a veces nos cuesta tomar, y me incluyo, yo no, cuando hablo siempre me estoy incluyendo, nos cuesta tomar la decisión de cómo hacerlo, dónde servir, porque a veces podemos pensar que donde estamos sirviendo. Voy a tomarme el ejemplo, el mío, me sumo. Yo llegué acá hace un par de años a esta región y mi idea era estar en otro lugar, por eso puse en qué ciudad estar también. Y llegamos acá a esta ciudad en Coyhaique, joven, ahora no tan joven, pero siempre en la mente estuvo el partir. Y Dios fue moviendo, fue abriendo camino y al final, de alguna otra manera, uno terminó quedándose, pero cuesta a veces tomar decisiones. Por eso pensaba en los que están saliendo de universidades, los que están pronto a cambiar de trabajo o tomar la decisión de casarse, que también es bastante difícil. Entonces, a nosotros, si no nos hubiesen ayudado también como para tomar la decisión como matrimonio, porque una vez se siente que no está listo nunca, si uno dice, ya me voy a casar, para llegar a ese punto cuesta un mundo, por lo menos nosotros, nos cuesta. Pero hubieron hermanos que también nos ayudaron y aconsejaron hasta llegar a ese punto. Entonces pensaba en eso, querido Andrés y Irina, pero cómo tomar las decisiones, pero se entiende completamente el ejemplo. Estos parámetros, estos principios que nos sirven de parámetro para no irnos Y después hay que entender cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, es la búsqueda de todos los días, en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. La pandemia hizo que mucha gente se quiera ir a algún lado, ¿no? Lo noto en las charlas personales, la verdad. Decir, bueno, me quiero ir a vivir a otro lado. En realidad lo que querés es escapar de la realidad que estamos viviendo, que estamos estás en Londres, estás igual complicado, ¿no? Pero nos pasó eso de que más de una vez, en más de una charla, hubo quien vino y me dijo, mirá, me parece que me voy a ir a tal lugar, o ahora que conseguí este trabajo voy a poder irme a tal otro lugar. Y siempre la pregunta es la misma, ¿cuál es el motivo espiritual por el cual estás yendo al lugar donde vas? ¿Cuál es el motivo espiritual? Y el otro día una mujer me nos decía, estábamos hablando de esto justamente, ella es de una provincia, de un lugar más tranquilo, tipo pueblo. Claro, Buenos Aires es ciudad y tiene toda la vorágine de la ciudad, la inseguridad y el tráfico, y las relaciones son distintas que en lugares quizás Coyhaique sea así, ¿no? Un lugar más tranquilo, donde todos viven relativamente cerca. Nosotros tenemos relación con esta gente y vivimos a 1 hora de ellos, en el medio está la iglesia, 30 minutos cada uno. Y las relaciones son distintas. Y esta persona añoraba su lugar de infancia. Y estábamos hablando, y yo le decía eso, ¿no? ¿Cuál es la motivación espiritual? Por lo menos yo lo entiendo de esa forma, hermanos, que tiene que haber una motivación espiritual. Yo de alguna forma me blindo de esa forma. Es decir, si hay una motivación espiritual, yo entiendo que estoy haciendo lo que el Padre me está pidiendo, voy a ir al lugar que el Padre me está pidiendo.
Si es en el campo, si es en la ciudad. Pero si lo que yo estoy poniendo por delante son mis intereses, mis deseos, esta persona decía una frase como, bueno, pero yo estoy orando a Dios y le pongo como que lo que yo quiero hacer para que Él me firme abajo y entonces yo salgo. Una cosa así. Bueno, Dios ha tenido misericordia de muchos de nosotros cuando hemos hecho esas cosas, ¿no? La realidad es esa. Pero entiendo que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Entiendo también que tenemos distintos niveles de crecimiento y desarrollo espiritual. Tampoco le podemos pedir lo mismo a todo el mundo. Pero sí tenemos que abrir los ojos bien grandes, porque nosotros estamos rodeados de ejemplos, Y eso también nos ha sido de mucha bendición a nosotros, poder elegir modelos a los cuales imitar, humanamente hablando. Y también hemos visto, y tenemos amigos en Estados Unidos, y tenemos amigos en otros lugares de Argentina, y hemos visto aquellos que han elegido como Lot, ¿no? De alguna forma. Que han elegido por lo que veían, por lo que percibían, por lo que querían, y que no se han tomado el tiempo en honestidad y verdadera para preguntarle a Dios lo que Dios quería. Y hemos visto las consecuencias, en algunos casos muy serias, en otros casos no tantas, pero es como que, bueno, a veces decimos acá ni chicha ni limonada, una cosa en el medio, ¿no? Y la verdad es que cuando hablamos antes decíamos ambición espiritual. Mi ambición espiritual número 1 es que yo quiero lograr todo aquello que Dios quiera que yo logre. Estoy obsesionado por eso. Y si por tomar una decisión así yo me alejo de lo que Dios quiere de mí, estoy haciendo un mal negocio. Entonces, esto aplica a carrera, aplica a pareja, aplica a mudanzas, aplica a todas las cosas. Yo quiero estar seguro de que lo que estoy haciendo es... Y entiendo que hay distintas realidades, no me quiero extender mucho, pero entiendo que hay distintas realidades, ¿no? Mi realidad, o nuestra realidad, pero la mía en particular, yo tuve una crianza relativamente atípica, ¿eh? Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, mi papá no se hizo tanto cargo de mí. Y entonces a mí me tocó de chico salir un poco, yo trabajé desde los 13 años, y me tocó un poco hacerme cargo. Entonces, ¿cuál es mi personalidad? Yo soy el que se hace cargo. Yo soy el que arma el proyecto, hace las cuentas y no depende tanto de nadie. ¿Cuál es mi punto ciego? Que quizás el proyecto me cierre, pero no sea de Dios. Hay otros amigos míos que han sido hijos de mamá, papá, los entregaron en el casamiento, les siguen pasando y les dejan la viandita y ese tipo de cosas, sin ser infantes espirituales, ¿no? Algunos hace poco, yo me reía porque el padre cambió el auto y le dejó el auto anterior, que es espectacular, y se cambió el auto, ¿no? Y bueno, dice, pagame lo que vos vendas el tuyo, me lo pagás. Yo abría los ojos así, ¿no? Son realidades distintas. Pero ¿cuál es el riesgo de este? Es distinto al mío. El mío es que yo hago proyectos, hago cuentas y alcanzo las cosas que yo puedo alcanzar humanamente hablando. El de él es quizás depender de algunos otros factores, pero ninguno de los dos está en ventaja o en desventaja. Son realidades distintas. Yo no quiero alcanzar lo que yo puedo alcanzar con mis manos. Trabajo en una empresa multinacional, me llenan de cursitos de desarrollo de carrera. Y todo que hacen, bueno, arma un plan, hace esto, hace el otro. Yo no quiero alcanzar lo que yo pueda alcanzar con mis manos. Eso lo hace mi vecino. Yo quiero alcanzar grandes cosas para Dios. Emprende grandes cosas para Dios. Creo que era Carrey el que lo decía, un misionero. Hay que emprender grandes cosas. Yo quiero alcanzar aquello que cuando llega viejo no me dé duda y mira para atrás y diga, esto lo hizo Dios porque yo no lo podría haber hecho con mis manos. Eso quiero. Tener esa certeza. La única forma de tener esa certeza es hacer cosas que, humanamente hablando, no sean lo que yo puedo alcanzar con mis manos. Si no lo hago de esa forma, también me he encontrado que muchas veces Dios me lleva a rincones donde ya no me alcanza los planes, el dinero, la salud, las fuerzas. Te lleva a rincones donde es como que te arrincona y te ata de manos para que vos entiendas su soberanía. Y prefiero que mi plan A sea distinto en vez de lograrlo de esa forma. Gracias, Andrés. Ya estamos terminando entonces. Hugo, tú puedes terminar y oramos y
dejamos el canal abierto para que todos puedan también saludarse y retirar el que tenga que retirar. Muchas gracias, Andrés, un abrazo a ti, a tu bebé, y a Karina también un beso. Qué rico que están con nosotros. Gracias. Gracias. Ya queridos, llegamos al final ya casi del año, pero de estas reuniones que han sido provechosas, y nuevamente, Karina, Andrés, gracias. La enseñanza desde lo práctico y buscando conocer de los principios que están en la Escritura para que nosotros así podamos traerlos a nuestra realidad, que a veces también es distinta, pero que puede echar mano a los principios bíblicos y podemos aplicarlos y pueden ser de ayuda para nosotros. Lo hemos visto así en cada reunión y creo que también hay que decirlo. Lo valoramos, los jóvenes que nos acompañan lo han apreciado mucho y ha sido de ayuda. Y cada vez, no solamente en esta reunión, también en las otras nos vamos con tarea de poder aplicarlo y ponerlo en práctica, para que cuando nos vuelvas a hablar de eso, hayamos avanzado, hayamos roto este congelamiento en que estamos. Vamos a orar y les dejamos libres para que ustedes vayan a continuar con su trabajo. Y vamos a orar también para que el Señor les dirija a ustedes, queridos hermanos, en las decisiones que tienen que tomar, porque claramente si Él las pone adelante, a uno le va pesando y necesita resolver, ¿no es cierto? Y debe ser delante del Señor. Vamos a orar. Amado Dios, delante de ti inclinamos nuestro rostro. Sabemos que te tenemos en los cielos. Sabemos que tú nos amas de tal manera que diste a tu Hijo. Y tenemos seguridades que el mundo no tiene. Y tenemos no solamente herramientas, como podría ser tu palabra, sino que te tenemos a ti mismo dentro de nosotros, dirigiéndonos a toda la verdad, ayudándonos a discernir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Padre, con todo eso, te necesitamos cada día. Que tú puedas ayudarnos a tomar decisiones correctas, que sean aprobadas por ti y que traigan a nuestra vida crecimiento y que podamos ir avanzando en esas buenas obras que tú preparaste de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Padre nuestro, queremos poner delante de ti a cada uno de los jóvenes que ha estado hoy y también en las otras reuniones, para que haya provecho en sus vidas con esta enseñanza que hemos recibido. Y queremos poner delante de ti también a nuestro hermano Andrés, a nuestra hermana Karina, a su familia, para que tú les dirijas y les uses en tus propósitos, conforme a lo que ellos desean, pero sobre todo conforme a lo que tú quieres, Padre. Queremos quedarnos con esta seguridad de que tú darás dirección a todos los que la busquen en ti, porque tú quieres el bien para cada uno de los tuyos. Padre nuestro, gracias porque en este día nos acompañaste también en la conexión a internet, en todos los detalles técnicos, y gracias porque tú has estado con nosotros y conforme a tu palabra seguirás estando, como el Señor dijo, todos los días, hasta el fin del mundo. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo, querido. Sé que tienen que hacer, que el Señor les bendiga y deseamos mucho, en realidad, poder en algún momento, no sé cómo, poder darnos un abrazo en persona. Los queremos. Acá el sillón está disponible, reitero la oferta. Nosotros hicimos este espacio para invitar hermanos, así que están invitados. Gracias, Andrés, gracias, Karina. Muchas gracias por todo el tiempo que nos han dedicado. Gracias por esta invitación. Señor los bendiga. Nos vamos a ir porque tenemos que salir para allá. Después les voy a compartir alguna foto. Así que si se acuerdan de orar por el evento, esperamos como 150 familias. Así que esperamos que sea un lindo evento. Señor les bendiga. Igual Chao. que vaya bien. Chao.